Hola gente sin qué hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. Yo, el interno, estaba siendo escuchado por Barba Blanca. Capítulo 381 al 409. Pero no es algo que se pueda hacer de manera casual, muchas personas no pueden hacerlo incluso si trabajan duro, creo que todavía no tienes esos pensamientos, es algo que no se puede hacer en absoluto. Porque Kirby sintió que las ideas de Roy no se podían hacer en absoluto, y si alcanzaba la cima de una identidad, requeriría mucho esfuerzo y no sería tan fácil de lograr. Roy nunca pensó que la reacción de Kirby frente a él sería tan poderosa, y cuando escuchó que quería ser un One Piece famoso, en realidad alcanzó el ideal, dijo. Incluso dijo que esto era algo que no podía lograr, lo que hizo que Roy se sintiera un poco enojado, e inmediatamente extendió su puño y golpeó a la abuela. Nakerobi fue golpeado en cubierta, y cuando se levantó y se cubrió la cabeza dolorida, le dijo débilmente a Roy. Señor Roy, ¿por qué me pega? Roy miró la pregunta de este idiota y realmente no quería llorar ni reír, así que vio a Roy pensando en su corazón. Soy realmente un tipo estúpido, tengo que preguntar por qué me golpearon. Parece que Yarrita me dio una paliza estúpida. Al igual que su idiota, él siempre hace esas preguntas, no es de extrañar que otros siempre lo golpeen. Debido a que Roy también escuchó las palabras de Kirby hace un momento, inconscientemente sintió que este Kirby era muy decepcionante, por lo que lo golpeó con fuerza. Esto hizo que la ira en su corazón desapareciera un poco, de lo contrario, se enojaría mucho al ver su apariencia tan ruidosa. Pero este golpe realmente funcionó e hizo que este gramo se callara. ¿Cómo puede haber tantos porqués? Simplemente no sé por qué, solo quiero golpearte. Kirby escuchó la razón de Roy y no siguió preguntando, de todos modos, estaba acostumbrado. Está bien, entonces. Estoy acostumbrado a que me golpeen de todos modos, y este dolor no es nada para mí. Este idiota tiene un físico realmente masoquista y está acostumbrado a que otros lo golpeen. Pero siento que este tipo es realmente interesante. Roy calumnió a Kirby nuevamente en su corazón, solo al ver que Kirby se veía negativo allí, y se atragantó un poco, Roy sintió que Kirby era bastante lamentable en este momento. Aunque es un tipo que hace que la gente quiera ser golpeada, pero mirando su apariencia actual, no puede soportarlo. Le dije, muchacho, no seas siempre tan tímido, nada es imposible, mientras trabaje duro, definitivamente tendrá éxito. Las palabras de Roy hicieron que Kirby levantara la cabeza y la expresión negativa de su rostro desapareció, pero miró a Roy con cierta curiosidad y se preguntó por qué Roy tenía tanto coraje. Mientras tengas una meta, perseveres, incluso si al final no lo logras o te sacrificas por la meta, ¿vale la pena? ¿No crees que es algo grandioso? Entonces, con esta idea, siento que todo lo que hago tiene significado y no tengo que tener miedo. Roy le dijo esto a Kirby, y él parecía haberlo descubierto y se quedó en silencio, como si hubiera tomado una decisión. Piénsalo, estoy buscando un barco. Porque Roy quería encontrar un bote pequeño y traer toda la comida con él, y esos tesoros, Roy también sabía que con Ace a su lado, no habría ningún problema, y Roy no estaba preocupado en absoluto. ¿Cómo es que nunca había pensado en esa pregunta? ¿Por qué no puedo tener un ideal tan grande y tanto coraje como Roy? Cuando Roy fue a buscar el barco, Kirby se sentó aquí y se dijo a sí mismo, ahora se sentía un poco cobarde, porque el estímulo de Roy le hizo tener una idea en su corazón. Pero realmente puedo hacer algo como dijo Royero. Es muy difícil. Tengo que estar decidido a morir para tener éxito. Roy giró y subió las escaleras, listo para salir del lugar en busca de un pequeño bote de madera, cuando escuchó a Kirby hablando allí solo. Roy se detuvo, se volvió hacia Kirby y le preguntó. Después de todo, tenía miedo de que Kirby no pudiera pensar en ello por sí mismo. Oye, ¿de qué estás hablando? Roy miró la débil espalda de Kirby y le preguntó, pero Kirby no se dio vuelta, sino que dijo allí con cierta incertidumbre. Royero, quiero ser miembro del equipo de patrulla marítima, ¿realmente puedo lograrlo con mis propios esfuerzos? Cuando Roy escuchó esto, se sintió bastante interesante, no esperaba que este idiota tuviera ideales tan elevados, ¿lo escuchó mal? ¿Qué? ¿Quiere ser oficial de patrulla marítima? ¿Me escuché bien? Por supuesto que lo escuché bien, este es mi gran ideal, solo quiero ser miembro del equipo de patrulla marítima para atrapar a esos malos y salvarlos de ser muy arrogantes. Atrapar a esos malos que hacen mucho mal, esto es lo que siempre he querido.
Kirby parecía muy emocionado en ese momento, solo para verlo apretando los puños y constantemente desahogando sus pensamientos, porque ser miembro de la patrulla marítima también era su sueño desde pequeño, y siempre ha añorado a aquellos que pueden ser muy heroicos en el mar. Inesperadamente, llegó al barco pirata por error y se vio oprimido por trabajar como personal de mantenimiento aquí, lo que también le hizo tener mucho resentimiento en su corazón. Debido a que era tímido y asustado, se sintió inspirado por las palabras de Roy hace un momento, así que le dijo a Roy con entusiasmo. Jaja, es realmente bueno que tengas esa idea, en cuanto a si puedes tener éxito o no, por supuesto que depende de ti, ¿cómo sabré si tienes la habilidad? Pero mientras trabajes duro, definitivamente lo lograrás. Tener éxito. Entonces voy a arriesgar mi vida para intentarlo, es mejor que estar oprimido todo el día, es mucho mejor ser un manitas en este barco pirata. No quiero estar aquí por el resto de mi vida, quiero escapar con valentía, y cuando llegue el momento, atraparé al capitán Arrita que me oprime y devolveré a esos piratas que me acosaron. Voy a atrapar al capitán Arrita, le voy a dar 10,000 piezas. Roy miró la apariencia emocionada de Kirby, como si estuviera loco, y dijo con ira en su corazón, Roy todavía sentía que este tipo se rompió la cabeza él mismo. Parece que este tipo está realmente loco, pero con tanto coraje, es mejor no golpearlo. Realmente no sé si podrá realizar sus sueños con un tipo débil, pero es mejor que ningún sueño. Soy demasiado vago para prestarle atención, dejar que se desahogue aquí, ahorrar mucho tiempo y realmente volverse loco. Roy terminó de calumniar a Kirby en su corazón y quiso animarlo, así que salió a buscar el pequeño bote de madera. Traer todas las frutas y verduras aquí se considerará un gran éxito, porque mirando a esos piratas, deben haberlo robado casi todo. Roy y Ace también causaron algunos daños en el barco pirata de Yarrita, y cuando robaron el dinero, el barco pirata de Yarrita resultó dañado y se hundió hasta el fondo del mar, lo que puede considerarse como una lección para ellos. Pero antes de que Roy pudiera salir de la pequeña cabaña, vio que la cubierta de la cabaña se abrió violentamente. Hacer clic. Van tilde. Al escuchar el sonido de la tabla del barco rompiéndose, la tabla del barco se rompió desde el exterior y Roy inmediatamente se escondió a un lado. Y no era otro que el capitán Nayarrita, con los dos piratas que antes habían sido asustados por Roy. Vi un cuerpo gordo e hinchado apretado, esta también es la primera vez que Roy ve el verdadero rostro del capitán Jarrita, aún no ha determinado la identidad de este capitán Jarrita, pero siente que la persona frente a él es simplemente muy feo y muy rudo. Nakero vio que era el capitán Arrita, y ahora estaba tan asustado que parecía tan emocionado y se había encogido en un rincón, temblando por todas partes. Amigo cobarde, ¿quieres apartarte del camino si encuentras un ayudante? Solo querías atraparme y romperme en 10.000 pedazos, ¿no? Y Roy rápidamente se escondió en un lugar seguro hace un momento, y se quedó allí, solo para ver esta voz áspera hablar, y vio a la mujer gorda que llevaba una maza, parada allí amenazando a Kirby. Y detrás de Roy, debido a las muchas armas en la cubierta de la cabina, lo apuñalaron uno tras otro, pero afortunadamente, el teléfono móvil de Roy lo esquivó rápidamente y no lo lastimó. Al ver que el capitán Arrita había terminado de amenazar a Kirby, Roy, que estaba allí tranquilamente, miró a Roy y luego adivinó a Roy basándose en lo que dijeron sus dos piratas. Incluso el capitán Arrita pensó que Roy, que estaba parado frente a él, podría ser uno de los extremadamente poderosos One Piece, y que su cobarde Kirby se atrevió a contactar a este tipo para oponerse a él. Este incidente fue simplemente insoportable para el capitán Arrita. Porque este Kirby siempre ha sido muy obediente, obedeciendo las palabras del capitán Alrita y nunca atreviéndose a desobedecer, lo que hace que el capitán Alrita sea muy útil. El capitán Arrita quería poner a prueba a Kirby en ese momento, para ver si seguía siendo tan obediente como antes, y era difícil de refutar, por lo que vio que después de terminar de mirar a Roy, amenazó a Kirby nuevamente. Habla, ¿no me oyes, Kirby? Kirby estaba en la esquina del costado, lo suficientemente asustado como para pensar en eso. Toda la persona ya estaba temblando, y Roy en el costado se sintió un poco extraño cuando lo vio. ¿Esto mujer fea, en cuanto a este tipo de miedo? ¿No es solo una mujer gorda muy fea? ¿A quién diablos, Kirby, le tienes tanto miedo? Debido a que Roy llegó al barco pirata de Arrita, también quería ver cómo era realmente el capitán Arrita. Pero Roy nunca imaginó que frente a él ahora estaba el feo capitán Yarrita, a quien siempre había querido conocer.
Por supuesto, Roy sabía que el capitán Narita era muy feo, pero la persona frente a él estaba más allá de su imaginación, aunque sabía que era muy feo, pero no esperaba esta apariencia, por lo que Roy no conocía su verdadera identidad. De lo contrario, Roy no podría seguir preguntándole a Kirby con sospecha, porque al ver la mirada asustada de Kirby, debe saber quién es la persona frente a él. No importaba si Roy dijera esto, los piratas que ya se habían sorprendido, esos tipos estaban todos petrificados allí. Todos abrieron mucho la boca, porque claro, todos los piratas sabían que ese era el tabú del capitán Narita, y nadie se atrevería a decir que era feo frente a él, y terminaría muy mal. Todos se sorprendieron, asomaron la cabeza y miraron hacia adentro a través de la cabaña destrozada, preguntándose quién se atrevió a decir tal cosa. Feo. Mujer gorda. ¿Cómo se atreve este tipo a usar esas palabras para describir al capitán Narita? Parece que realmente quiere morir, no sé qué tan miserable morirá en un tiempo. Algunos de los piratas de Yarrita estaban susurrando a un lado en ese momento, solo para ver que Yarrita escuchó las palabras de Roy y también quedó atónito allí. Cuando reaccionó, enojado hizo que su cuerpo ya gordo, como si hubiera ganado peso nuevamente, y rugió fuertemente en dirección a Roy, casi como si estuviera a punto de estallar en llamas. Ah, maldita sea, ¿cómo te atreves a insultarme así? Creo que estás realmente muerto. En ese momento, Roy vio una maza volando en su dirección y saltó rápidamente. Después de todo, al ver a Kirby temblando, Roy no quería dejarlo aquí. Debido a que Roy escuchó lo que le sucedió, también se sintió muy lamentable y planeó llevárselo para no volver a ser intimidado por estas personas. Y Roy esquivó la maza, solo para ver que la maza había roto la cabaña detrás de él. Roy bajó y recogió a Kirby, que todavía estaba temblando, y lo levantó, y con un salto, salió de la cabaña dañada y salió volando. Y había muchos piratas afuera, armados con unos cuchillos grandes, todos los cuales fueron expulsados por Roy uno por uno, y Roy vio que Roy estaba a punto de escapar con Kirby. Es realmente una lástima por estas frutas y verduras frescas, salvemos a este idiota primero. También es una buena idea deshacerse de estos estúpidos y regresar y deshacerse de las verduras y frutas. Es realmente desafortunado, acabo de conocer a este tipo idiota, pero mirando la apariencia lamentable de este tipo, realmente no puedo soportar dejarlo. Roy estaba protegiendo a Kirby mientras peleaba con los piratas en este barco, solo para ver que cada vez había más piratas y seguían atacando a Roy. El cuerpo de Roy era muy flexible y los evitaba. Kirby se agachó allí, observando a los piratas en círculo rodear a Roy y a él, solo para verlo temblar, mientras Roy estaba allí, de pie tranquilamente. En ese momento, lo vi mover su cuerpo, y en esa oportunidad, un pirata detrás de él disparó en secreto y atacó a Roy por detrás con un cuchillo grande. Roy parecía tener ojos en la espalda, movió su cuerpo y lo atacó con un puñetazo feroz. Solo el hombre salió volando como una cometa con una cuerda rota y cayó directamente al mar, solo para escuchar el sonido del agujero y desapareció. Ustedes, tipos odiosos, están conspirando secretamente contra mí. Jajaja, pensé que podría tener éxito de esta manera, creo que ustedes son realmente un montón de basura. Estos piratas nunca pensaron que una persona débil frente a ellos tendría una habilidad tan grande, e incluso estos piratas habían abierto la boca en estado de shock. Pero ser regañado como un desperdicio por esta personita también enojó mucho a estos piratas, y en ese momento, el capitán Arrita, que ya había reaccionado en la cabina, vino aquí con el apoyo de muchos piratas. Un grupo de piratas, había cientos, y atacaron a Roy uno tras otro. Roy solo quería golpear en ese momento, mirando a las personas negras presionadas detrás de él, y en ese momento también sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Aunque sabía que era totalmente capaz de luchar contra estas personas eran demasiado despreciables para vencerlo en grupos. Bastardos, es demasiado intimidar a los menos. Por supuesto, Roy no pelearía duro con ellos, por lo que sufriría una gran pérdida de fuerza física, por lo que Roy corrió con fuerza, queriendo disipar la fuerza física de estas personas y atacarlos nuevamente. Y estas personas lucharon por perseguir a Roy en esta cubierta, solo para ver a Roy siendo perseguido desde la distancia, luego se dieron la vuelta y sonrieron al espíritu maligno de estos tipos que todavía estaban luchando por alcanzarlos. Estúpido, ¿quieres pegarme a esta manera? Creo que calculaste mal, jeje. Y porque donde estaba Roy estaba la cerca en la cubierta del barco, y la cerca estaba muy cerca. Roy observó a estas personas correr lo más rápido que pudieron y rompió la cerca de un solo golpe, solo para ver que estas personas que corrían no pudieron detener el auto y cayeron al mar uno tras otro.
Y debido a que estas personas vieron el peligro frente a ellos demasiado tarde, vieron que las personas que se apresuraron detrás rápidamente empujaron a las personas que estaban al frente, y estas cayeron, y las más de 100 personas resultaron muy heridas, y la escena fue realmente espectacular. Y el resto de la gente, finalmente controló sus cuerpos, por lo que se dieron la vuelta y regresaron en la dirección de donde venían, y Roy los persiguió en ese momento, persiguiendo y golpeando a estas personas que querían escapar. Al perseguirlos y golpearlos, Roy no resultó herido en absoluto. Y estos piratas fueron golpeados por Roy en la espalda, y el capitán Arita y Kirby quedaron atónitos allí. Incluso Kirby, que estaba temblando, ya había abierto mucho la boca, completamente incapaz de creer que con tantos piratas asediándolo, Roy pudiera golpearlos a todos. Roy ya había vencido a todos los hombres traídos por Arita y no tenía poder para atacar, y cuando vio a Roy acercarse a Kirby, le dijo a Roy sorprendido: Royero, ¿cómo eres tan poderoso? ¿Cómo diablos lo hiciste? ¿De verdad eres solo un pequeño pirata? Por supuesto, no te mentí, solo soy un pequeño pirata, y estas habilidades no son nada, solo para defensa personal, jaja. ¿Qué? Es solo defensa propia, obviamente muy poderosa. Cuando Kirby terminó de preguntarle a Roy, sintió una gran sombra negra envolverlo detrás de él. Kirby se dio vuelta y vio al capitán Arita, a quien le tenía mucho miedo, e inmediatamente corrió detrás de Roy para buscar refugio. Después de todo, al ver las habilidades de Roy, Kirby ahora admira y confía mucho en Roy. Después de que el capitán Arita se acercó, debido a que acababa de presenciar algunas de las habilidades de Roy, miró a Roy con mucha fuerza, lo cual no era lo que una persona común podría tener. Esta Arita está bastante bien informada y está muy desconcertada por la habilidad de Roy. Capitán Arita, este tipo es tan poderoso que realmente no somos rival para él. Un montón de idiotas, ¿por qué no dan un paso atrás y se avergüenzan aquí? Yarrita entendió la situación en su corazón y vio que sus subordinados avergonzados la golpeaban y estaba muy enojada en su corazón, por lo que los regañó y los subordinados asustados rápidamente se hicieron a un lado. ¿Quién diablos eres? ¿Tienes esa habilidad? ¿Tomaste una fruta del diablo? Roy escuchó las palabras de los piratas hace un momento, miró a la mujer gordita y fea frente a él y ahora supo que él era el capitán Arita, la mujer de una sola pieza que siempre había querido conocer. Si realmente se ve así, tal como dijo hace, mirarlo le hará vomitar durante medio mes, y es realmente feo. Esta mujer gorda y fea, todavía tiene algunos ojos y realmente sabe que ha tomado la fruta del diablo. Sabía que se veía tan feo que no habría venido a ver su verdadero rostro, y no sé si sentiría pérdida de apetito cuando piense en él en el futuro. Una mujer se parece a él y todavía tiene cara para vivir. Es mejor saltar al mar y morir. Se puede considerar que elimina el daño a la gente. Roy todavía estaba calumniando la apariencia del capitán Arita en su corazón en este momento, pero vio que estaba en una fuga, como si no hubiera escuchado lo que decía el capitán Arita, lo que enfureció aún más al capitán Arita. Maldita cosa, ¿escuchaste lo que estaba diciendo? Oh, realmente no lo escuché, ¿podrías decirlo de nuevo? Roy había dicho esa frase muy cortésmente en ese momento, y el capitán Nayarrita y los piratas ya habían puesto los ojos en blanco, nunca habían visto a un tipo tan extraño. Frente a tanta gente, todavía estaba en fuga, completamente inconsciente del peligro que se avecinaba. Atrévete a pedirle al capitán Arita que repita lo que acaba de decir. ¿Será que se comió la hiel de un leopardo ambicioso y no quiso morir? Quiero decir, ¿comiste una fruta del diablo? Lo que los piratas no esperaban era que el capitán Arita realmente escuchara las palabras de Roy, apretó los dientes con ira, apretó los puños y repitió su pregunta hace un momento. Porque, por supuesto, el capitán Arita también había oído que las frutas del diablo tenían poderes mágicos, pero solo había oído hablar de ellas y en realidad nunca había visto el poder de las frutas del diablo reales. Entonces, al observar las habilidades de Roy, solo estaba adivinando en este momento, pidiendo una respuesta definitiva. No esperaba que este tipo frente a mí fuera realmente irracional y que ignoraría sus propios problemas de esta manera. Pero el capitán Arita quería asegurarse de ello, y si había frutas del diablo, también buscaría algunas para hacerse más fuerte. Solo haciéndote más fuerte podrás convertirte en el señor supremo de este mar, que también es el mayor deseo de todo rey de One Piece. Como capitán de los piratas de Yarrita, este Alrita, por supuesto, no es una excepción y ciertamente no quiere perder una oportunidad tan buena. Después de que el capitán Yarrita apretó los dientes y preguntó, miró a Roy, queriendo que le diera una respuesta de inmediato, pero Roy dijo muy casualmente en ese momento.
De hecho, comí la fruta del diablo, es la fruta de la violencia, ¿y qué? Debido a que Roy comió esta fruta violenta de la fruta del diablo, tenía un puño y una patada muy violentos, y esos piratas ya lo habían aprendido hace un momento. Los que fueron golpeados por Roy sufrieron un gran dolor como si tuvieran huesos rotos y ni siquiera tenían fuerzas para defenderse. Parece que esta fruta violenta es realmente muy poderosa, lo que le permite a Roy tener habilidades tan grandes. Y la habilidad de Roy es más que esto, todavía hay muchas cosas que no se han demostrado, solo una fruta tan violenta, por lo que esta Yarrita y todos los piratas se han sorprendido. Si se mostrara todo, no les daría vergüenza a todos y se suicidarían lanzándose al mar uno tras otro. Parece que esta fruta del diablo es realmente muy poderosa, pero ¿por qué estás aquí? El capitán Arrita estaba seguro de que Roy efectivamente había tomado la fruta del diablo, pero al ver que estaba solo aquí como una persona débil, incluso si se había comido la fruta del diablo. ¿Fruta? ¿Qué sería? Entonces quería preguntarle a Roy con el propósito de venir aquí. Por supuesto que estoy aquí para robar propiedades, porque también soy un verdadero pirata. Las palabras de Roy sorprendieron por completo al capitán Arrita y al grupo de piratas, quienes tuvieron la misma reacción que cuando Kirby escuchó a Roy decir esto hace un momento. Resultó que ellos también habían conocido a sus compañeros y habían venido a robarles sus pertenencias, lo cual era realmente una ilusión. ¿Qué? ¿Tú también eres un pirata? ¿Estás solo tratando de arrebatarnos estas cosas? Es ridículo, jajaja. Roy escuchó que el capitán Arrita todavía era muy arrogante en ese momento, y parecía que no debía saber que tenía muchos compañeros, pensando que él era el único. Parece que este capitán Arrita es realmente estúpido, ¿cómo puede tener una idea tan infantil? Roy se sintió ridículo en su corazón. Ya que crees que no puedo hacer esto, entonces piensas que está bien, no me importa de todos modos. Roy sabía que las pertenencias que los subordinados del capitán Arrita habían transportado con una cuerda ahora casi habían sido transferidas por Ace, por lo que Roy se atrevió a decir esto sin dudarlo. De hecho, Ace estaba en el barco pirata en Arrita, y todas las pertenencias traídas por las cuerdas fueron transportadas al barco pirata de Barba Blanca usando una red tejida, y ya estaba ocupado sudando profusamente, esperando el momento adecuado para irse de aquí. Pero Ace aún tenía curiosidad, porque Roy no lo vio regresar por mucho tiempo, podría ser que algo pasó. Entonces Ace transfirió todo correctamente, se mudó al barco pirata de Yarrita y silenciosamente llegó a este barco de pasajeros para ver qué le pasó a Roy. Inesperadamente, se escondió en un lugar escondido de la cubierta y vio la escena frente a él. Este Roy está inquieto en todas partes, no es de extrañar que tenga que ver su rastro, resulta que está jugando de nuevo. Está bien, deja que esta gente pruebe el vientre de Roy negro, este tipo puede tener infinitos medios, y algunos de estos piratas han sufrido. Espera aquí un rato, mira qué más tiene que hacer este tipo Roy, de todos modos, si sale ahora, no me necesitará, pero no le gustará. Ace, que estaba escondido, estaba susurrando sobre estas preguntas a un lado y quería ver la emoción, y no se preocupaba por Roy en absoluto, porque con la habilidad de Roy, Ace sabía que Roy podía resolverse por completo. Jajaja, no esperaba que tuvieras agallas, ya que admitiste que también eres un pirata, entonces eres mi enemigo, así que no me culpes por ser cruel contigo. En ese momento, el capitán Arrita pensó que Roy por sí solo no era de temer en absoluto, por lo que quería derribar a Roy, darle una buena lección y consolidar su majestad. Después de todo, Roy lo ridiculizó hace un momento, diciendo que era muy feo, por lo que las personas debajo de él no podían reírse de sí mismas en sus corazones, por lo que esta cara, el capitán Yarrita, todavía tenía que recuperarla. El capitán Arrita no permitiría que nadie cuestionara su apariencia, y esto era algo que nunca podría soportar. Kirby, a un lado, escuchó las palabras del capitán Arrita, y en ese momento estaba sudando profusamente, tirando de las esquinas de la ropa de Roy y persuadiendo silenciosamente a Roy. Royero, te aconsejo que salgas de aquí rápidamente, será miserable si lo atrapa en un tiempo. Supongo que has visto el poder de esa maza en su mano. No creo que sea mejor no ser un héroe aquí y salvar tu vida primero. Este capitán Arrita es el más, Roy observó a Kirby hablar sin cesar, mirando su mirada asustada, y hablando de que el capitán Arrita era este mar, y antes de que pudiera terminar de hablar, vio que Kirby recordaba la conversación que tuvo con Roy antes. Porque Roy le había dicho antes. Por el bien de tus sueños, incluso si pierdes la vida, vale la pena. Kirby sintió que no podía escapar hoy de todos modos, y como Roy tenía tantas agallas, bien podría actuar como un héroe.
No olvides que también tuviste un sueño hace un momento y acabas de decir que la marea está subiendo. No quería desperdiciar su vida en el barco pirata de Arrita, siendo el manitas de otra persona, y no podría deshacerse de esas garras por el resto de su vida. Cuando Kirby pensó así, la ira en su corazón volvió a surgir, ya no quería vivir así, quería ser muy valiente como Roy, sin miedo a ninguna dificultad. Y lo que Kirby le dijo a Roy, por supuesto, los otros piratas que estaban a un lado y el capitán Arrita también lo escucharon. Vi al capitán Arrita mirar a Kirby y decir que él es el más y. Pero antes de que pudiera terminar de hablar se detuvo, pero el capitán Arilita pensó que seguramente este Kirby se jactaría de ser la mujer más linda. Esto era lo que más le gustaría escuchar al capitán Arrita, y ciertamente creía que con su apariencia tímida no podría decir nada más, y debía ser un halago para sí mismo. El capitán Arrita miró a Kirby con orgullo y le preguntó qué iba a decir a continuación. Kirby, dime rápido, ¿qué clase de hombre soy en este mar? Al capitán Arrita, por supuesto, le gustaba escuchar el sonido de los elogios, por lo que pidió en ese momento, también para consolidar su majestad. Al capitán Arrita ciertamente le gustaba escuchar a Kirby elogiarse a sí mismo, y era tan moralista que quería escuchar lo que le encantaba escuchar. Roy miró el enredo en los ojos de Kirby y también lo animó, no queriendo que siguiera siendo cobarde. Kirby tomó una decisión en ese momento, apretó los puños, cerró los ojos y le gritó fuerte al capitán Yarrita frente a él. Incluso Kirby no pensó que no sabía de dónde había sacado el coraje, y fue lo más fuerte que jamás le había dicho al capitán Arrita. Por supuesto que eres la gorda más fea del mar, no solo fea, sino también muy mala. Ya tuve suficiente. Y tan pronto como Kirby dijo esto, todos esos piratas quedaron petrificados allí. Todos nunca pensaron que Kirby, quien siempre había sido muy tímido y cobarde, se atrevería a decirle tal cosa al capitán Arrita, e incluso ellos no tuvieron el coraje de decirlo, solo para ver que a estos piratas también les creció la boca allí. Y no pudieron reaccionar en absoluto. Y cuando el capitán Arrita escuchó esto, se enojó tanto que su rostro se puso negro y parecía que se iba a volver loco en cualquier momento. Roy fue el único allí que se rió a carcajadas cuando escuchó las palabras de Kirby, y parecía que este tipo finalmente había tenido algo de coraje. No esperaba que este idiota tuviera el coraje de prepararse para enfrentarse al capitán Arrita. Parece que lo dijo con la determinación de morir, y de hecho para una persona tímida como él, su coraje sigue siendo muy encomiable. Es cierto que el estímulo que le dieron hace un momento no fue en vano, y es realmente bueno ver la apariencia de Yarrita. Roy se estaba burlando del vientre de Kirby en ese momento en su corazón, y no se olvidó de observar la aparición del capitán Yarrita, lo que hizo reír a Roy a carcajadas. Parece que esta vieja fea está tan enojada que quiere fumar. Al ver que su cara está tan negra, está a punto de fumar en cualquier momento, jaja, estoy tan feliz. Resulta que el daño de este lenguaje es más poderoso que el de los puños. Entiendo que no importa lo fea que sea una mujer, esto es fatal para el ataque a su apariencia, y déjame aprender otra habilidad. Después de que Roy terminó de calumniar a Kirby, regañó al capitán Arrita, quien se había puesto negro frente a él. No tenía idea de lo hiriente y enojado que estaba el capitán Arrita por reírse tan fuerte. Maldito Kirby, ¿sabes lo que pasa cuando dices eso? El capitán Arrita no esperaba que saliera de la boca de Kirby y le rugió enojado. Por supuesto que sé de lo que estoy hablando, eres una bruja fea y ya no quiero que me oprimas más. Voy a ser un gran patrullero en el mar, te atraparé y te castigaré. Severamente. Es mi gran ideal, y definitivamente trabajaré duro para lograrlo. No importa cuán alto sea el precio, yo, no lo escatimaré. Este Kirby ya había despertado todo su coraje ahora, y en ese momento, ya no pensaba tanto en su destino, y dijo lo que reprimió en su corazón, y después de decirlo, se sintió muy relajado en su corazón. Y Roy no pudo evitar reírse a un lado, hasta el punto de apreciar el comportamiento de Kirby. Chico estúpido, creo que solo eres una ilusión, simplemente no quieres vivir. El capitán Arrita solo pensó que Kirby se había vuelto loco en ese momento, por lo que tuvo una idea tan ridícula. Al ver que el capitán Arrita ya no estaba enojado, agitó la maza que tenía en la mano y se la agitó hacia Kirby. Decidió que debía luchar contra Kirby, y ya no se atrevía a tener esos pensamientos, para no hablar siempre irrespetuosamente consigo mismo, algo que el capitán Arrita no podía soportar. El capitán Arrita no toleraba que otros hombres desafiaran a su majestad, sin mencionar a Kirby, quien siempre había sido muy tímido y obediente. Iba a tomar el cuchillo Kirby y también quería sorprender a los otros subordinados, para que al diablo con todos los pensamientos en los corazones de todos.
Y muchos piratas de hecho están insatisfechos con el Capitán Narita en sus corazones, y cuando escucharon las palabras de Kirby hace un momento, sus corazones también se emocionaron un poco. Luego al ver la operación del Capitán Narita, esos pequeños fuegos en el corazón de todos se apagaron. Porque todos los piratas saben que el destino de este gramo será muy miserable, y definitivamente lo golpearán hasta convertirlo en carne y lo arrojarán al mar para alimentar a los tiburones. Entonces todos piensan que es mejor tragarse su ira y tener la oportunidad de sobrevivir que ser alimento de esos tiburones. Al ver la maza de Yarrita balanceándose hacia abajo, por supuesto que esos piratas lo sabían, y no necesitaban mirarla para saber que Kirby no tenía ninguna posibilidad de vivir. Incluso Kirby sabía su destino, al mirar la maza que agitaban hacia él, por supuesto, lo hacía temblar de miedo, sabiendo que definitivamente moriría, pero seguía hablando solo en su boca. Por mis sueños, por no estar más oprimido, no me arrepentiré. Quiero trabajar duro por mis sueños, no quiero vivir así. Por supuesto, Roy vio la mano muerta del Capitán Nayarrita contra Kirby, y esta maza cayó, solo en la cabeza de Kirby, y definitivamente lo mataría. Kirby, eso es bueno. Este eres tu verdadero yo. Dijo Roy mientras rápidamente apartaba al Kirby, esquivando la maza del Capitán Narita, que Roy tomó con su propio brazo. Y esta escena hizo que el Capitán Narita fuera increíble, e incluso los piratas que observaban la emoción junto a él, así como hace que se escondía en las sombras, se sorprendieron un poco. Debido a que el brazo de Roy, aunque chocó con la maza muy afilada, no hubo heridos, vi a Roy mover su brazo en ese momento y se dijo a sí mismo. Maldita sea, realmente me duele. Esta maza cayó y Roy ayudó a Kirby a atraparla, lo que hizo que su brazo se entumeciera un poco, pero no le afectó mucho. ¿Cómo es eso? ¿Es un monstruo? ¿Por qué no le pasa nada? Esta maza es tan poderosa, ¿cómo podría estar bien? Estamos deslumbrados y alucinando, esto es imposible. Cuando esos piratas vieron tal escena, todos dijeron lo que pensaban con incredulidad. Pero los hechos están justo frente a ellos y tienen que creer que estos piratas no tienen otras expresiones que la conmoción. Este tipo, ¿cuándo se volvió tan poderoso? ¿Por qué ni siquiera me conoces? Acabo de decir que este niño tiene muchos secretos, y esta vez finalmente lo vi. Parece que tendré que preguntarle bien en el futuro, cuántos secretos no sé. Hace, que estaba escondido, también vio a Roy y la maza resistir con su brazo, y también sintió mucha curiosidad en ese momento. Porque si la gente común usa sus cuerpos para resistir esta maza, ni siquiera podrán salvar sus brazos. Pero Roy estaba completamente bien, lo cual era algo que Ace no podía entender, e iba a tener la oportunidad de aprender sobre Roy y ver cómo este tipo se había convertido en un muro tan inexpugnable. Y ante la mirada incrédula de todos, hasta el Capitán Nayarrita miró a Roy con cierta incredulidad. En ese momento, Roy se arremangó la ropa y vio que tenía un brazalete de hierro alrededor de su brazo, no es de extrañar que se atreviera a usar su brazo para resistir la maza del Capitán Narita, resultó que esta cosa lo había ayudado. De lo contrario, con su cuerpo físico, su brazo se habría roto hace mucho tiempo, y parece que las dudas en el corazón de todos han quedado resueltas. Si no supieras que Roy tenía un brazalete atado, todos habrían pensado que era un monstruo. Roy también supo que era hora de evacuar, y luego vio que al no reaccionar, atacó al Capitán Narita con un puño violento. Después del ataque, lo pateó fuerte con la pierna y vio el gordo cuerpo del Capitán Narita hundirse en la superficie del mar, y voló durante mucho tiempo, solo para ver que la sombra se hacía cada vez más pequeña y se sumergió en el mar. Y se estrelló frente a un hombre que estaba tomando el sol en el mar y vio una gran ola que salía del mar. El Capitán Nayarrita ha sido enviado por Roy y parece que es imposible regresar. Los piratas restantes bajo el mando de los hombres de Yarrita ya estaban temblando de miedo, y aunque cada uno de ellos todavía sostenía una espada muy afilada en la mano, no se atrevió a atacar a Roy. Como todos acaban de aprender las habilidades de Roy, nadie quiere terminar como el Capitán Narita. Chicos, consíganme 2 barcos. Consigue un barco. ¿Por qué? Al ver que el pirata que antes estaba asustado por Roy, todavía era estúpido y le preguntó a Roy temblando. ¿Dónde está el porqué? Consigue 2 botes pequeños y envía a Kirby de regreso, porque Kirby quiere ser un gran miembro de la patrulla marítima y yo quiero ayudarlo a realizar su sueño. Después de que Roy terminó de hablar, vio a Kirby mirando a Roy con una mirada muy agradecida, para que Kirby no tuviera que vivir una vida caótica frente a los diversos sirvientes y otras personas todo el día en este barco pirata. Y el otro barco, por supuesto, estoy aquí para usarlo, ¿por qué no te das prisa? ¿Por qué estás aquí?
Los hombres escucharon las palabras de Roy, así que no tuvieron más remedio que hacerlo, fueron a buscar 2 pequeños botes de la cabaña y los trajeron, y Roy puso los 2 pequeños botes de madera en el mar, listo para partir de aquí con sus propias frutas y verduras. Justo cuando los piratas de Arrita vinieron a robar el lujoso barco de pasajeros, algunos de los equipos de escolta del barco recibieron información y ya habían informado al capitán, quien ya había llamado para pedir apoyo. Gollum tilde Gollum tilde. Vi que el teléfono seguía sonando. Carp también perdió mucho debido a esta batalla con Roy. Si no hubiera actuado precipitadamente como estaba planeado, Roy no lo habría hecho tan miserable. Entonces, después de regresar al cuartel general para rectificar esta vez, fue castigado por el comandante y le permitió obedecer las órdenes de su compañero Sengoku en el futuro. Esto enojó mucho a Carp en su corazón, solo pensó que si podía darles un duro golpe a esos piratas, aunque fuera meritorio, aunque sufrió grandes pérdidas, no era nada destacable. Debido a que se negó a admitir sus errores, también recibió algunos castigos cuando regresó esta vez, lo que hizo que su ira creciera cada vez más. Entonces Carp puso toda su ira sobre el chico de Roy y decidió que nunca lo dejaría ir si tuviera la oportunidad de verlo en el futuro, y que debía recuperar de Roy lo que sufrió hoy. Carp cogió el teléfono y escuchó un grito de ayuda en el interior y hubo confusión. ¿Es un equipo de patrulla marítima? Hemos sido atacados por piratas aquí, ven aquí y pide ayuda. ¿Puede ser específico? Carp estaba muy tranquilo en ese momento para preguntar sobre la situación, porque se enteró de la situación de los piratas y quería saber más. Soy el capitán de un crucero de pasajeros de lujo y nuestros turistas aquí han sido asaltados por piratas. Pídanle al equipo de patrulla marítima que venga a protegernos. Cuando el capitán del lujoso transatlántico de pasajeros llamó a la sede del grupo de patrulla marítima, Carp lo recibió y preguntó sobre la situación, solo para descubrir que se trataba de un grupo de tipos que no sabían si estaban vivos o muertos. Debido a que confiaba en su riqueza para correr riesgos, y ahora, cuando se encontró con el peligro, vino a buscar la protección del equipo marino. ¿Están todos viviendo para este grupo de personas que no saben si vivir o morir? Originalmente, Carp estaba muy enojado en su corazón, y cuando estas personas le ordenaron así, por supuesto estaba muy enojado en su corazón, por lo que colgó el teléfono con fiereza. No quería desperdiciar su mano de obra y sus recursos materiales debido a estos tipos inútiles, y su habilidad tenía que usarse en el lugar correcto. No es para proteger a estos estúpidos, y como no saben si viven o mueren, es mejor dejarlos que se las arreglen solos. Incluso el capitán de este lujoso barco de pasajeros no esperaba que la otra parte colgara el teléfono, ni dijo si estaba dispuesto a venir a apoyar. Como todos los turistas confían en el capitán de este lujoso barco de pasajeros, él también recibe mucho dinero y también está vinculado a la sede de la patrulla marítima. Esos cuarteles de patrulla marítima, por supuesto, también cuentan con el apoyo de estos turistas ricos. ¿Cómo pueden ver a todos encontrarse con estos peligros e ignorarlos? Por eso, el capitán de este barco de pasajeros de lujo también estaba muy enojado en ese momento y llamó directamente al jefe de la sede de lujo. Gollum tilde Gollum tilde. El jefe de la lujosa sede se encontraba en su oficina con las piernas cruzadas, disfrutando del delicioso café, cuando vio el teléfono sonar sin parar. En ese momento respondió con impaciencia, porque rara vez llaman al teléfono de su oficina, por lo que tiene que contestar, porque las llamadas que se pueden hacer aquí deben ser muy importantes. Oye, ¿ese es el jefe del cuartel general de patrulla marítima? Por supuesto que soy yo. Tan pronto como el capitán del crucero de lujo escuchó que era el jefe, inmediatamente sintió fuego en el estómago, lo enviaron al jefe y este lo regañó por teléfono. ¿Qué les pasa a ustedes? Acabo de pedir ayuda a su cuartel general y alguien colgó el teléfono. ¿Se han olvidado de quitarnos tanto dinero? Entonces, cuando el comandante del cuartel general de patrulla marítima recibió la llamada, escuchó la voz rugiente en el interior y preguntó sobre la situación, y solo entonces supo lo que había sucedido. Como estas personas son su dios de la riqueza, por supuesto que no se atreven a ofender, y luego vieron que el jefe del cuartel general del equipo de patrulla marítima colgó el teléfono, por lo que llamó a la gente de abajo y les dio una lección. Y ahora son los estados en guerra, que acaban de ser ascendidos, quienes lideran a estas personas, y cuando vio que los estados en guerra eran regañados, su rostro se puso negro y siguió asintiendo respetuosamente con la cabeza. Cuando Sengoku colgó el teléfono, miró a Carp enojado y le preguntó a Carp. Carp, bastardo. ¿Por qué llamaste pidiendo ayuda y colgaste? ¿Qué diablos quieres decir?
Carp vio que no podía ocultarlo más, y en ese momento, debido a la ira en su corazón, le gritó en voz alta a Sengoku. Después de todo, en el pasado, él y los estados en guerra estaban en pie de igualdad, pero ahora que los estados en guerra lo presionan, ¿cómo pueden convencerlo? Esos tipos que no saben si están vivos o muertos, ¿qué hacen? ¿Deberíamos simplemente escoltar a personas como ellos para proteger sus casas? Obviamente es un desperdicio de recursos. Los estados en guerra observaron a Carp en este momento, y él todavía no se arrepintió y usó palabras fuertes, lo que enfureció mucho la batalla. ¿Has olvidado cómo obtienes un salario tan alto todos los días? Es gracias a estos tipos que no saben cómo vivir y morir para mantenerte, puedes recibir un trato tan bueno. Zefa por un lado escuchó las palabras de Sengoku y Carp, y pareció entender algo, parece que Carp hizo demasiado esta vez. Al hacerlo simplemente está desacreditando a su equipo de patrulla marítima, porque perdieron la última vez, ya tienen mala reputación, si continúan así, todos estarán implicados en ese momento. Carp, ¿estás loco? ¿De verdad estás haciendo estas cosas? ¿Y si lo hiciera? Esos tipos solo saben que están desperdiciando recursos y que no merecen nuestro apoyo en absoluto. Al ver que Carp ya lo había admitido, Zefa no tuvo más remedio que encogerse de hombros y mirar a Sengoku de lado. Después de todo, Sengoku ahora es el líder aquí, y todas sus acciones deben depender de Sengoku. Carp, no seas tan arrogante, recuérdalo por mí, ahora quien lo diga aquí, te lo ordeno, organiza de inmediato al personal del equipo de patrulla marítima, apúrate a apoyar a esos ricos empresarios y turistas, y tráelos de regreso. A mí con seguridad, ¿escuchaste eso? Carp vio que Sengoku ya le había ordenado enojado, aunque no estaba muy convencido, pero también sabía que ahora realmente no tenía demasiado derecho a hablar, por lo que tuvo que prepararse enojado. Debido a que no obedeció la orden, probablemente lo despedirían y entonces ni siquiera tendría su propio salario alto, entonces, ¿cómo podría disfrutar los días de beber y beber? Entonces, bajo el orden de la atmósfera de los reinos combatientes, Carp corrió aquí con sus hombres, y no sabía que los que fueron robados por los piratas eran en realidad dos piratas muy poderosos, uno eran los piratas de Barba Blanca y los piratas de Yarrita. Ahora que los piratas de Yarrita han sido conspirados por los piratas de Barba Blanca, Roy se ha encargado de todo y solo está esperando regresar a su propio barco pirata, lo cual ya está hecho. Papá, ¿por qué Roy y Ace no han regresado todavía? Marco estaba en su cubierta, observando constantemente el barco pirata Yarrita a cierta distancia de su barco pirata. Al ver que no había ningún otro movimiento en el barco pirata, Roy y Ace no estaban a la vista, por lo que Marco preguntó con cierta preocupación. Este niño siempre ha sido tan raro al hacer las cosas que no debería haber ningún problema. De hecho, Barba Blanca observó que el tiempo había pasado durante tanto tiempo, y no veía por qué Roy no había regresado, y también estaba un poco preocupado, pero como capitán, por supuesto, no podía decir tal cosa. Por temor a que todos se preocuparan y entraran en pánico. Porque Barba Blanca sabía que incluso si Roy hacía algo, debería haber algún movimiento, y por qué no había movimiento, esto era realmente un poco inusual. Espero que ese niño apestoso esté sano y salvo, de lo contrario, ¿cómo puedo explicárselo a su padre? Sabía que no le habría dejado correr este riesgo, parece que esta vez fui muy descuidado. No sé cómo dar una señal, informar sobre seguridad, cada vez que hago algo, hago que la gente se sienta muy preocupada. Barba Blanca estaba hablando palabras de consuelo a los demás y estaba preocupado por los asuntos de Roy. Papá, parece que es un barco del equipo de patrulla marítima de allá, ¿qué debo hacer? Tipch estaba al margen, y en ese momento miró hacia atrás y vio una pequeña figura oscura en la distancia, y luego se puso alerta. Porque claro, los que son piratas como ellos están muy atentos a cualquier situación, y luego adivinó en su corazón, así que le preguntó a su padre y a los demás. Después de todo, mirando la sombra negra en la distancia, no importa cómo sienta que no debería ser de otros piratas, la única posibilidad debería ser la del equipo de patrulla marítima. Y este equipo de patrulla marítima del que acaban de deshacerse, ¿será que lo volvieron a perseguir en este momento? ¿Cómo pueden estar tan bien informados? Parece que hay otras razones para esto. Papá tomó los binoculares y comenzó a mirar los puntos negros a lo lejos, y esta vez, realmente miró el barco que era el equipo de patrulla marítima. ¿Cómo está papá? ¿Es el equipo de patrulla marítima? Tips tiene razón, de hecho es un equipo de patrulla marítima, parece que esta vez tendremos que tener cuidado. No, acabamos de deshacernos de este equipo de patrulla marítima, ¿cómo podemos seguirlo tan rápido?
Marco todavía no podía creerlo, por lo que preguntó las dudas en su corazón, que a todos les parecían irrazonables en absoluto. Solo Barba Blanca escuchó las dudas de Marco, Tipch y los demás, reflexionó en su mente por un momento, y luego tuvo una suposición audaz en su corazón. Parece que este equipo de patrulla marítima debería tener algo que ver con este barco de pasajeros tan lujoso, presumiblemente debería haber enviado un mensaje desde arriba pidiendo apoyo. Después de que Barba Blanca terminó de hablar, todos lo escucharon y sintieron que esta razón era realmente razonable. ¿Podría ser que las identidades de las personas en este barco fueran muy especiales? Papá, si es como tú, entonces la identidad de las personas en este lujoso barco de pasajeros debe ser inusual. De lo contrario, ¿cómo pueden pedir la llegada del equipo de patrulla marítima tan rápido? Marco también sintió lo inusual de la gente en este lujoso barco de pasajeros en ese momento, y luego expresó sus pensamientos. Parece que los piratas de Yarrita se apresuran demasiado a robar este lujoso barco de pasajeros, y simplemente empiezan sin darse cuenta de la situación. Por supuesto, después de todo, el barco de pasajeros de lujo que puede venir aquí, presumiblemente la gente que está a bordo no es simple, pero estas personas son realmente un poco audaces cuando vienen aquí, aunque tienen la capacidad, ¿no quieren morir? Estos tipos ricos, tienen miedo de morir demasiado lento, así que lo harán hasta la muerte. No creo que piensen esta vez, hay piratas para robarles, parece que volverán esta vez. Y nunca más se atreverán a hacer una estupidez así, jajaja. En ese momento, Tips regañó al barco lleno de turistas adinerados como este, porque personas como esta tienen algo de dinero y no hacen nada, de lo contrario, ¿cómo podrían ser robados por los piratas de Yarrita? En este momento, por supuesto, todos también sabían que debía haber algunas personas en este lujoso crucero para protegerlo, de lo contrario, ¿cómo podrían tener tanto coraje? Pero no esperaban que a pesar de la protección de alguien, todavía les robaran. Por lo que avisaron al equipo de patrulla marítima para que apoyaran. Papá, piensa en una manera en este momento, Roy y Ace aún no han regresado, en caso de que llegue este equipo de patrulla marítima, ¿será muy desventajoso para nosotros? Por supuesto, no te preocupes, déjame pensar en una manera. Por supuesto, Barba Blanca también sabía que la situación era urgente y que no habían logrado deshacerse del equipo de patrulla marítima antes, y cuando vieron que el equipo de patrulla marítima venía aquí, no debería apuntar a ellos. Solo debería ser para este lujoso crucero, por lo que Barba Blanca está pensando en una manera en su corazón en este momento, queriendo que Roy y Ace regresen al equipo lo antes posible, y todos puedan irse de aquí. Siempre que entres de forma segura a la isla de este reino demoníaco, no debería pasar nada malo. Al menos en la isla del reino demonio, presumiblemente el equipo de patrulla marítima no se atrevió a correr un gran riesgo para venir aquí, por lo que esto también se convirtió en un refugio seguro para estos piratas. Porque si estos piratas van a la isla, será imposible que el equipo de patrulla marítima los ataque en ese momento. Entonces ahora todos han notado algo inusual, y todos ven muchos barcos piratas dirigiéndose en dirección a la isla, y Barba Blanca también ha tomado una decisión. Ahora, en esta situación, tengo que ir a la isla, y cuando Roy y Ace vean el cartel de nuestras velas, deben saber que irán hacia nosotros. Siempre que aseguremos una cierta velocidad y no seamos perseguidos por el equipo de patrulla marítima, también podemos evitar que Ace y Roy caigan demasiado, y ahora es lo mismo. Estos dos malditos tipos, es realmente preocupante, estas pertenencias ya han sido obtenidas. Si escuchas esto en otro canal que no sea Mundo Novel Fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. ¿Por qué los dos se quedaron allí y no regresaron? ¿Hay algo más que no se puede encontrar? Creo que no debieron regresar porque estuvieron juguetones por un tiempo. Marco miró las cajas de tesoros de oro y plata en esta cubierta y, por supuesto, todos estaban felices, pero como las cosas habían cambiado ahora, todos estaban de mal humor. Originalmente, a través del método de Roy, todos usaron la red tejida para conseguir todas las propiedades saqueadas por los piratas Yarrita en el barco pirata de Barba Blanca, y todos vitorearon. Pero Roy y Ace están desaparecidos, lo que preocupa un poco a todos. Aunque todos aman el dinero tanto como sus vidas, todos se llevan bien entre ellos, especialmente los miembros de este grupo pirata de Barba Blanca, como hermanos, claro, no quieren ver ningún peligro para sus socios. Esos dos tipos, especialmente Roy, deberían volver a ser vagos. No sé dónde esconderme. Este tipo es realmente preocupante.
Ahora no es el momento de culparlos a los dos, actuemos primero y luego busquemos una manera de contactar a Roy y Ace. Por el bien de la seguridad de todos, Barba Blanca no tuvo más remedio que dar tal orden, y vio que el navegante comenzaba a arrancar el barco pirata de Barba Blanca y se dirigía en dirección a la isla. Después de todo, todavía quedaba una cierta distancia de la isla. Por supuesto, Barba Blanca y Marco, Tips y el resto del grupo no sabían qué le pasó a Roy allí, si era peligroso o no, y todos estaban preocupados, pero la situación no fue como todos temían, porque conoció a un idiota. Chico Kirby. Después de que Roy ordenó a algunos piratas de los piratas Yarrita que consiguieran dos botes pequeños, no esperaba ver que este lado fuera bombardeado tan pronto como puso los botes pequeños en el mar. Roy lo miró, supo que la situación no era buena, miró el barco y el letrero, y vio que era el equipo de patrulla marítima. Maldita sea, ¿cómo llegaron estas personas tan rápido? Roy maldijo al barco del grupo de patrulla marítima, y luego vio al equipo de patrulla marítima atacar a los piratas de Arrita, y supo que parecía que no venían por sí mismos, debería ser por este barco de pasajeros. ¿Podría ser que robaron este barco de pasajeros que trajo a estos equipos de patrulla marítima? Pensó Roy en su corazón y entendió lo que estaba pasando. Roy, ¿qué diablos está pasando? No vamos a volar por los aires, ¿verdad? Roy escuchó el sonido de un bombardeo y en ese momento vio a muchos piratas en el barco huyendo en todas direcciones, por supuesto que sabían quién venía. Dije Kirby, ¿qué te pasa? ¿No es este el equipo de patrulla marítima que siempre has anhelado? Dijo Roy mientras arrojaba a Kirby desde la cubierta al bote de abajo, tratando de sacarlo de aquí de esta manera. Roy héroe, ¿qué vas a hacer? ¿No vendrás conmigo? Este Kirby en realidad quería estar con Roy, pero al ver que Roy no tenía intención de bajar, le preguntó a Roy. Roy miró a Kirby. Esta vez, y no podía reír ni llorar, ¿cómo podría ir con él? Chico estúpido, realmente no habla a través de su cerebro, siempre está confundido, si me voy, no quedaré atrapado en el neto. Entonces, ¿cómo puede el equipo de patrulla marítima que corrió aquí dejarme ir como pirata? Parece que debería moverme más rápido o me atraparán en un momento. Después de que Roy regañó a Kirby en su corazón, reprimió su paciencia y le dijo a Kirby. Mi querido Kirby, sé que ahora te has vuelto ambicioso, así que también te ayudaré, pero soy un pirata y no puedo ir contigo para unirme al equipo de patrulla marítima, ¿entiendes? Oh, ya veo, Royero tiene razón, casi lo olvido, eres un pirata, jaja. Kirby se sentó en el bote, se rascó la cabeza un poco avergonzado y le dijo a Roy. Roy vio que la situación ya era así y ya era demasiado tarde para actuar, así que desató la cuerda de Kirby y dejó que su bote descendiera por las olas hacia el equipo de patrulla marítima. Tan pronto como se desató la cuerda, vio el barco de Kirby flotando en el mar y el rostro de Kirby cambió de color por el miedo. Royero, el equipo de patrulla marítima no me atrapará como pirata si paso por un pasado tan precipitado, ¿verdad? Aunque Kirby gritó fuerte, ya había visto su bote a la deriva en la distancia, solo para ver su voz resonando en el mar, arrastrada por el viento, y Roy no la escuchó en absoluto. Este idiota, finalmente salí sano y salvo, espero que el camino sea fácil en el futuro, todo depende de tu propia habilidad. Roy siguió saludando al barco que Kirby había dejado, sin ver a Kirby gritando ni diciendo nada en el barco, solo esperando que no lo acosaran así antes. Roy no se molestó en preocuparse por estos piratas en este barco de pasajeros en este momento, porque ya habían huido a todas partes y querían encontrar un lugar seguro, pero ¿a dónde podrían escapar en este barco de pasajeros? Presumiblemente, cuando este equipo de patrulla marítima llegue dentro de un tiempo, definitivamente serán atrapados y el final no será muy bueno. Y el barco pirata de Yarrita ha sido atacado en pedazos ahora, y durante mucho tiempo ha estado inutilizable. Roy piensa que esto es realmente un gran favor por parte del equipo de patrulla marítima, ya que le ahorra más esfuerzos de sabotaje. Roy se dio la vuelta y se fue, iba a traer esas deliciosas frutas y verduras frescas, después de todo, ya había querido vomitar después de comer algo de pescado y marisco en el barco todo el día, había algo tan delicioso, por supuesto que debería. No se desperdicie aquí. Tan pronto como Roy se giró para irse, sintió un ojo morado frente a él, y Roy rápidamente agarró una mano sobre su hombro y se lo rompió. Ah, Roy soy yo, soy Ace. Solo escuché un fuerte aullido, y vi a Roy darse la vuelta y ver que efectivamente era Ace, pero no esperaba que este tipo apareciera de repente. Roy pensó que era un tipo malo, de lo contrario Roy le habría roto la mano. Ace, ¿por qué estás? ¿No volviste?
Dije Roy, ¿de qué estás hablando? ¿No volviste? ¿Cómo puedo dejarte en paz? Este no es mi estilo de hacer las cosas. Dije Ace, no digas estas hermosas palabras, creo que simplemente decidiste unirte a la diversión, parece que esta vez tienes mala suerte, las cosas no están tan bien como crees, parece que estamos en un gran problema. Esta vez. Ace no esperaba que Roy dijera esto, dijo lo que pensaba y luego vio que Ace estaba un poco avergonzado en su rostro. Problema, no tengo miedo, creo que estar contigo es el mayor problema. Roy escuchó a Ace decir esto, presumiblemente también había visto el barco del equipo de patrulla marítima, por lo que Roy continuó caminando hacia adelante. Chico, ¿quieres irte sin decirle una palabra? Dime, ¿qué vas a hacer ahora? ¿No crees que es problemático estar conmigo? ¿Por qué me lo preguntas? Ustedes realmente guardan rencor, solo estoy hablando de manera casual, ¿realmente estamos esperando aquí para morir? Roy miró a Ace, sabiendo que este tipo estaba asustado por sí mismo, y Roy no se molestó en burlarse de él, le puso los ojos en blanco, soltó una frase y continuó avanzando. Si no quieres morir, sígueme, si dices tonterías, es demasiado tarde. Ace también conoce el carácter de Roy, aunque por lo general parece muy vago, pero cuando se encuentra con una emergencia, sigue siendo muy inteligente. Porque la última vez, fue bajo el análisis tranquilo de Roy que todos estaban a salvo, por lo que Ace confió mucho en Roy, así que siguió a Roy y fue en esa dirección. Y Roy no llevó a Ace a ningún otro lugar, al lugar con verduras y frutas. Y dentro de esta cabaña ya ha sido golpeada por el capitán Yarrita con su maza, y está muy dañada, pero esas verduras y frutas frescas no han sido destruidas y todavía están en la caja. Ace vino aquí, miró la cabaña en ruinas, miró a su alrededor y no encontró nada, por lo que le preguntó a Roy con mucha sospecha. Oye, Roy, ¿puedes decirme qué diablos estamos haciendo en este lugar? Podemos salir de aquí. No creo que haya salida. Por supuesto, no hay salida de aquí, ven aquí, solo deja que muevas esta caja al bote rápidamente y nos iremos en el bote. Después de escuchar las palabras de Roy, Ace quedó atónito por un momento, pero no esperaba que en este momento crítico, Roy todavía le pidiera que hiciera tal cosa. ¿Por qué diablos fue esto? ¿Será que en la caja había cosas más valiosas que oro, plata y joyas? No te equivocas, ¿por qué debería mover estas cosas? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Es más importante que la vida? Dijo Roy, ya moviendo las cajas de cosas y transportándolas al barco, y Ace, que todavía estaba un poco loco allí dentro, le dijo. De hecho, estas cosas son más valiosas para mí que la vida y los tesoros de oro y plata, y si continúas diciendo tonterías aquí, no garantizaré tu seguridad. Ace no tenía otra opción en ese momento, así que tuvo que seguir lo que dijo Roy y caminó hacia las cajas de cosas, y cuando se acercó y las abrió, vio que eran cajas de frutas frescas. Esto vuelve un poco loco a Ace, ¿será por esto? Pero eso no significa que se quitará la vida por estas cosas, a Ace realmente le cuesta entender el enfoque de Roy. Pero Ace también estaba muy indefenso, sabía que el personaje de Roy, una vez que tomara una decisión, no podría cambiarla en absoluto. Maldita sea, esta vez me comprometí y no habrá próxima vez. Si hubiera sabido esto, me habría ido directamente y te habría dejado estar aquí solo. Por el bien de estas frutas rotas, realmente no tengo nada que decir. Ace se quejó mientras llevaba la fruta, pero Roy lo ignoró por completo y la velocidad de su mano fue muy rápida. Aunque Roy escuchó las palabras de Ace, Roy sintió que parecía que este tipo era muy ruidoso, y seguía quejándose en ese momento. ¿No sería bueno tener la fuerza para cargar algunas cajas más de frutas, verduras y suministros? Chico apestoso, cuando llegues sano y salvo al barco de papá, mira si necesitas estos suministros, y no te los daré cuando llegue el momento. Si no comes estas frutas frescas, podrás comer pescado y marisco malolientes durante todo el día y tendrás hambre. Empecé a quejarme cuando hacía un poco de esfuerzo, y cada vez que lo comía, trabajaba muy duro. Roy estaba en su corazón, y los dos rápidamente trasladaron las verduras y frutas frescas y algunos materiales necesarios en la cabina al pequeño bote. Al ver que el barco del equipo de patrulla marítima se acercaba cada vez más a su lujoso barco de pasajeros, y ahora el barco estaba aún más asustado, Roy lo ignoró. Porque Roy sabía que esas personas no tenían nada que ver con él, y con estos equipos de patrulla marítima viniendo aquí, sus vidas no estarían en peligro. Es solo que los piratas del barco no tienen una vida tan buena y no sé qué tipo de destino pasará. También se lo merece esta gente, que les dejó tener un capitán Arrita estúpido y feo, de lo contrario, ¿cómo podrían quedar atrapados en el barco y no poder prescindir de él? Oye, chico, ¿por qué sigues aturdido?
¿No quieres correr para salvar tu vida? Roy miró a Ace todavía allí quejándose, y luego le gritó. Roy ya había saltado de la cubierta a su pequeño bote lleno de carga. En ese momento, la cuerda se había desatado y vi que el bote había comenzado a flotar, y en ese momento Ace miró a Roy y no le gustaba burlarse de él en absoluto, por lo que Ace ya no estaba enojado e inmediatamente corrió al bote con su fuerza. Ace saltó suavemente al bote, solo para ver el bote temblar un par de veces, y los dos se fueron de aquí. Chico, realmente no tienes conciencia, te ayudaste como Cooley y me dejaste atrás. ¿No estás ahora en el barco? Ace, que se acercó, se puso de pie y se quejó con Roy, quien se quedó sin palabras ante una palabra. Cuando Roy saltó al barco, miró a su alrededor en la cubierta del barco de pasajeros y vio que el barco pirata de Barba Blanca había abandonado su lugar original y se dirigía en la otra dirección. Roy sabía, por supuesto, que era decisión de Barba Blanca, presumiblemente debido al equipo de patrulla en el mar. Entonces Roy no fue en la dirección que había tomado antes en ese momento, sino que llevó a Ace mar abajo y corrió hacia su barco pirata. Quiero reunirme con el capitán Barba Blanca lo antes posible para que todos estén a salvo. Y la dirección que dejó el capitán Barba Blanca era la dirección de la isla, y Roy estaba luchando por conducir el bote en ese momento, solo para ver el bote avanzando rápidamente en el mar con la máxima potencia, tratando de alcanzar a los barcos del piratas de Barba Blanca de inmediato. Y el equipo de patrulla marítima estaba completamente concentrado en el barco de pasajeros y en el barco pirata de Nayarrita, que había asaltado el transatlántico de pasajeros. Los otros pequeños grupos de piratas atracaron aquí, así como algunos grupos de piratas relativamente grandes, como los dragones, ya vieron la situación y se fueron de aquí uno tras otro. Solo el maltrecho barco pirata de Yarrita y el lujoso transatlántico de pasajeros, y los turistas ricos y piratas aterrorizados en ese barco, el barco de pasajeros también estaba en pánico. Roy metió a Kirby en un pequeño bote y navegó en el mar, solo para descubrir que era un tipo torpe, que ni siquiera podía navegar en lo más básico, y seguía a la deriva en el mar. Pero fue descubierto por el equipo de patrulla marítima, todos aumentaron su vigilancia y enviaron miembros del equipo de patrulla marítima a arrestar a Kirby, y después de algunos interrogatorios, se enteraron de que él también era una víctima, por lo que lo rescataron como refugiado y se prepararon para volver a reunirlo. Kirby también estaba asustado, pensando que esta vez sería tratado como un pirata, pero después de su explicación, y esos equipos de patrulla marítima observaron su apariencia cobarde, por supuesto que creyeron que lo que decía era verdad. Entonces Kirby subió al barco del equipo de patrulla marítima sin peligro, lo que lo hizo sentir extremadamente emocionado en su corazón. Esto está cada vez más cerca de su sueño. Después de todo, el barco en el que se encuentra ahora es el equipo de patrulla marítima. Maldita sea, son esos piratas otra vez. No esperaba que hubiera piratas de Barba Blanca aquí. Carp estaba en el barco de su propio equipo de patrulla marítima y, por supuesto, vio las señales de estos piratas al observar y, por supuesto, también vio que los piratas de Barba Blanca se habían ido de aquí. Entonces Carp estaba muy molesto, dio unas palmaditas en la barandilla del barco y les gritó a los barcos de los piratas de Barba Blanca, que se alejaban cada vez más. Porque era Roy a quien más odiaba. Si no fuera por Roy, ¿cómo podría haber sido castigado esta vez y degradado nuevamente? Carp, puedes calmarte. El propósito de nuestra visita esta vez es rescatar a los turistas en este crucero de lujo. Sí, Carp, después de todo, este barco pirata Yarrita ha sido atacado por nosotros, ¿no es así como dijiste? Nosotros también hemos ganado. Aunque los otros piratas escaparon, también hemos completado la misión. Le digo a Carp, no me hagas más problemas esta vez, de lo contrario, no me culpes por ser cruel contigo. Carp vio a Cefa persuadirlo, y la ira en su corazón aún no se disipó, pero el tono de los estados en guerra era muy hostil, y Carp no tuvo más remedio que ir al lujoso crucero para rescatar a esos turistas que no estaban convencidos. Carp llegó a este lujoso crucero y no fue cortés con los piratas de este barco y no mostró piedad con sus subordinados, y algunos de ellos incluso fueron asesinados por él y arrojados al fondo del mar. Y estos piratas estaban muy asustados, y de hecho amenazaron a los turistas en este barco, lo que también enojó mucho a Carp, pero Carp estaba enojado en sus ojos y no le importaba en absoluto la seguridad de estos turistas. Después de todo, sentía que estos turistas eran ricos y arrogantes, y les permitió tener un equipo especial de patrulla marítima para rescatarlos, y todavía estaba enojado en su corazón, así que no le importó, pero aún así siguió atacando a esos piratas. Carp, ¿has causado suficientes problemas? Si continúas así, estos turistas se quejarán de ti y serás castigado en ese momento.
Sengoku miró la apariencia incontrolable de Carp y se lo recordó en voz alta, lo que hizo que Carp se contuviera. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no vinieron aquí hasta ahora? ¿Por qué me colgaron en primer lugar? Después de que el capitán de este crucero de lujo vio a los estados en guerra, inmediatamente pidió culpa, lo que enojó un poco a Carp, pero en ese momento miró al capitán con enojo, y el capitán del crucero inmediatamente se escondió a un lado. Está realmente al revés, ¿ves qué tipo de actitud tiene? Aceptó tanto dinero de nuestra parte y nos trató con esa actitud. Debo quejarme contigo cuando regrese. Capitán, por favor vea claramente la situación frente a usted, no se impaciente, lo más importante ahora es salvar su seguridad personal, no se preocupe por otras cosas, de lo contrario, todos estarán en peligro. Los estados en guerra también tenían dolor de cabeza y estaban amenazados por este capitán de un barco de pasajeros muy discreto. Como comandante, por supuesto, no estaba convencido, por lo que habló en un tono un tanto pesado, lo que solo hizo que el capitán fuera menos arrogante en este momento. Por supuesto, el capitán del barco de pasajeros conocía la gravedad de la situación, y este no era el momento de tratar con ellos, y cuando todos regresaron sanos y salvos, tuvo la oportunidad de acudir a ellos para ajustar cuentas. Sí, capitán, tiene que comprender los sentimientos de todos. Después de todo, este pirata está demasiado desenfrenado ahora, así que estos dos adultos están un poco enojados. Cefa es muy bueno observando el fuego, y en ese momento persuadió al capitán del crucero, y su actitud fue muy buena, lo que hizo que el capitán del crucero equilibrara un poco su enojo, pero su rostro aún estaba muy mal. Y se fue con una palabra. HMPH, un grupo de lobos de ojos blancos, ¿olvidan quién les dio su tratamiento hoy? ¿Eres capaz? Después de que el capitán del crucero terminó de hablar, se fue, y el hetero Carby gritó en la parte de atrás, y antes de que terminara de hablar, Sengoku lo derribó. Debido a que este no es el momento de pelear, Sengoku sabe que cuanto más sea así, más problemático será al final. Carp, ya es suficiente, puedes organizar a todos los turistas en el barco para que salgan de aquí sanos y salvos ahora. Cefa, tú controlas a esos piratas en este barco con algunas personas, no dejes que vuelvan a lastimar a los turistas y garantiza la seguridad de estos turistas. ¿Qué pasa con los piratas que escaparon? ¿Los dejas irse así? Carp miró a los piratas que se habían ido, especialmente a los piratas de Barba Blanca entre ellos, y por supuesto quería perseguirlos y atacarlos. Carp, ocúpate de tus propios asuntos, estos no están a tu cargo, no tienes que preocuparte, la situación más importante en este momento es proteger la seguridad de estos turistas y hacer planes para el resto más tarde. Sengoku ahora está al mando de todos de acuerdo con la situación actual, y este Carp no tiene más remedio que irse enojado y hacer lo suyo. Cefa se encogió de hombros con impotencia y se fue de aquí, y comenzó a arreglar todo en el barco, queriendo que todos se fueran lo antes posible. La razón por la que Sengoku no envió gente a perseguir el barco pirata de Barba Blanca fue porque sabía que la situación actual no era adecuada para la persecución, porque incluso si estuvieran persiguiendo ahora, no podrían alcanzarlo, presumiblemente lo habían hecho rápidamente. Aterrizó en la isla del Reino Demonio. Si actúa precipitadamente como Carp, es probable que los miembros del equipo de patrulla marítima del barco y estos turistas estén salvaguardados. Sengoku sigue siendo muy sensato, no quiere hacer tal cosa y definitivamente será severamente castigado cuando llegue el momento. Entonces, esta vez solo quería completar la orden que le había dado y se consideraría una tarea completa. Es realmente cobarde, todavía quiero ser un comandante con estas agallas, Carp estaba haciendo lo que estaba haciendo, y mientras miraba el arreglo de Sengoku, se sentía muy infeliz y sentía que Sengoku era un cobarde. Si fuera él, definitivamente no dejaría ir a esos piratas y los cazaría, parece que estos estados en guerra son solo por su propia fama y fortuna, y no tiene el coraje de ser miembro del equipo de patrulla marítima en todo. Carp no tuvo más remedio que quejarse a sus espaldas, no se atrevió a decir esto delante de Sengoku, porque haría difícil que todos se llevaran bien. Solo Cefa es un pacificador que puede vigilar el fuego, y nadie se ofenderá en el medio, y él se sentará firmemente en sus propios asuntos. Los turistas de este lujoso barco de pasajeros fueron completamente rescatados por los miembros de estos equipos de patrulla marítima, y la vida de todos ya no estuvo amenazada, y en ese momento, los turistas que antes habían estado asustados también recuperaron algo de su ánimo e incluso comenzaron a quejarse. No sé cómo hicieron estas personas para ayudarnos a superar semejante peligro. Sí, no esperaba que vinieran tan lentamente, parece que antes los alimentamos demasiado.
Cuando regrese, debo informar a lo anterior, parece que es hora de que reduzcan nuestro dinero. Algunos de los grandes turistas en estos barcos tienen cierta fuerza de identidad, por lo que saben que están a salvo y luego tienen el coraje de empezar a decir esas cosas juntos. Y olvidaron que antes estaban muertos de miedo, y estaban tan asustados que temblaron, y algunos incluso se cayeron debajo de la mesa del miedo, y algunos tenían miedo de orinarse en los pantalones. El equipo de patrulla marítima rescatado también estaba muy cansado de mirar los rostros de estas personas, pero no podían permitirse el lujo de ofender, por lo que tuvieron que sostener estas armas de fuego en el estómago, especialmente Carp. Después de que Roy abandonó el crucero con Ace en un bote pequeño, observando la situación detrás, esos equipos de patrulla marítima no los alcanzaron, lo que hizo que Roy respirara aliviado, parece que ahora están a salvo. Simplemente tomará algún tiempo alcanzar a los piratas de Barba Blanca para que puedan reunirse con Barba Blanca. Oye, ¿por qué no hablas? También quiero preguntarte, ¿estás loco por estas frutas y verduras? ¿Acabas de correr un riesgo tan grande? Lo hice por estas cosas, pero les digo, no estoy loco porque sé que puedo salir sano y salvo. Ace escuchó el tono tranquilo de Roy y su corazón estaba aún más enojado, la situación en ese momento era claramente muy peligrosa y lo dijo muy a la ligera. Al ver que el barco del equipo de patrulla marítima estaba cerca, él y Roy todavía estaban ocupados con estas frutas y verduras sin valor. Si no se hubieran ido de allí en el último momento crítico, los dos ya habrían sido capturados por el equipo de patrulla marítima. Oye, ¿qué diablos estás en tu cabeza? Qué peligrosa es la situación en este momento, si nos hubiéramos ido antes, al menos no tendríamos que estar tan asustados. Como se fueron muy tarde, también se vieron afectados por algunos ataques, y vi que el agua del mar a su alrededor estaba salpicada de olas de más de 10 metros de altura, si no tenían suerte, podrían ser golpeados y lo harían. Volcar y morir en este mar, ¿no lo sabe este tipo? Inesperadamente, Roy condujo el bote con tanta calma y libertad, y bajo el impacto de estos ataques, se movió de un lado a otro para evitar esos peligros. Puede considerarse como un gran destino para los dos, pero, por supuesto, Ace no puede digerir esa emocionante escena y ahora que lo piensa, siente una capa de sudor frío por todo el cuerpo. Dije, Ace, tienes la fuerza para conservarlo. En caso de peligro nuevamente, sácalo, es mejor usarlo en el lugar correcto y quedarte en silencio allí por un tiempo, ¿no? ¿Crees que fue muy emocionante hace un momento? Ace escuchó las palabras de Roy, estaba enojado por la ira, y en ese momento sintió que si continuaba hablando con Roy, se enojaría. Después de ver a Ace volverse loco por un lado, se calmó y Roy sintió bastante feliz en su corazón, finalmente ya no tener que escuchar las quejas y conversaciones interminables de este tipo. Este tipo solo está buscando abuso, tengo que ser estimulado por mí para que se calme. Si continúa discutiendo así, mis orejas se pondrán callosas. Jajaja, mirando su apariencia enojada, mi corazón es realmente genial. Roy conducía el bote mientras calumniaba a Ace en su corazón, si Ace conocía estos pensamientos en el corazón de Roy, debe estar ansioso por saltar. Ahora estoy en el mar, y ya no estoy sentado en el mismo bote con Roy. Roy no esperaba que estaría tan feliz y triste que los dos condujeron un bote pequeño y apagaron el fuego por alguna razón. Ace originalmente estaba resoplando arriba en el costado, pero solo pudo soportarlo así, pero cuando de repente vio el bote salir, lo vio explotar. ¿Qué pasa? ¿Este barco está averiado? Maldición. Es realmente desafortunado, ¿cómo puede algo ponerse al día? Roy miró el bote que se había apagado, y después de revisarlo en ese momento, se dio cuenta de que el bote se había quedado sin gasolina. Roy no detuvo el fuego porque se quedó sin gasolina, así que recogió los remos de repuesto. Desde el bote y se los arrojó a Ace, quien todavía se quejaba. Oye, chico, ¿a qué te refieres? ¿Estás tratando de deslizarte con la fuerza de nosotros dos? ¿Crees que hay otra manera? Roy ignoró la ira reprimida de Ace, le arrojó el remo y comenzó a deslizarse con el otro. Roy lo sabía. No podía entrar en pánico en ese momento, y tenía que alcanzar el barco del capitán y tebear rápidamente, de lo contrario, los dos estarían realmente en peligro. Si el equipo de operaciones marítimas detrás de ellos descubre su existencia y los persigue cuando llegue el momento. Cuando llegue, serán muy peligrosos. Por supuesto, Ace estaba al tanto de la situación actual, y aunque seguía quejándose, sus hombres comenzaron a agitar los remos y remar el bote hacia adelante como Roy.
Si hubiera sabido que esto habría sucedido, debería haber tomado esas posesiones y haber regresado al barco de Barba Blanca, para no haber sufrido semejante pecado aquí. No sé cuándo alcanzaré al barco del capitán Barba Blanca con este gran remo. Esos tipos de atrás todavía se miran entre sí, parece que esta vez tienen mucha mala suerte. Ace seguía quejándose a un lado, Roy lo ignoró por completo. Roy había estado acostumbrado durante mucho tiempo a la capacidad de Ace para balbucear. Después de que Ace se quejó, miró a Roy, pensando que Roy diría algo, pero al ver a Roy como si no hubiera escuchado lo que dijo, Ace se volvió un poco loco. Oye, chico, ¿no me escuchaste? Roy giró la cabeza para mirar que el rostro de Ace estaba un poco rojo por la molestia, y luego Roy solo tenía una leve sonrisa en su rostro, lo que hizo que Ace estuviera aún más indefenso, y todavía podía reír en ese momento. Roy, ¿cómo puedes reír todavía? ¿Qué hora es? Roy vio a Ace hablar cada vez más, parece que no le dice una palabra a Ace, este tipo es interminable. Dije Ace, ¿no te ríes y me haces llorar ahora? Veo que tienes la fuerza para hablar, así que puedes acariciar 2 veces más fuerte, y podremos alcanzar a papá y a ellos más rápido. Las palabras de Roy realmente hicieron que Ace cerrara la boca y, de hecho, incluso si ahora estaba enojado, no había nada que pudiera hacer más que remar con fuerza y seguir adelante. Este tipo es realmente tacaño, se sentirá cómodo si lo regaña 2 veces. Mirándolo así, debo haberme arrepentido, jaja, es una lástima que no exista medicina para el arrepentimiento. Finalmente puedo estar en silencio, parece que realmente puedo alcanzar a papá y a ellos más rápido. Roy se sintió raro en su corazón al mirar la mirada asfixiada de Ace, y al mismo tiempo aumentó la fuerza de su mano y rápidamente dejó que el bote los alcanzara a papá y a ellos. Los dos siguieron usando su fuerza física para remar, lo que realmente los hizo sentir extremadamente cansados. Debido a que este barco todavía transportaba algunos melones, frutas y verduras, había más de una docena de cajas, así que vi que Ace finalmente se quedó en silencio por un rato, y luego volvió a hablar y le dijo a Roy con un temperamento algo irritable. Esta maldita carga es muy pesada, ¿por qué no la arrojamos al mar? Podemos estar más relajados. Debido a que los dos estaban remando, Roy y Ace ahora eran como lavados y sus caras estaban cubiertas de sudor. Al ver que Ace estaba jadeando, le dijo a Roy muy irritado. Después de todo, Ace comprende el carácter de Roy y, dado que Roy ya ha transportado estos bienes al barco, incluso si tiene esta idea, primero debe preguntarle a Roy. Para que este tipo no tenga un temperamento violento, Ace tendrá suficiente para comerse una olla. No mires la habitual apariencia perezosa de Roy, no tiene nada que hacer más que dormir y, cuando llega un momento crítico, su temperamento realmente no es cuestionable. Por supuesto, Ace también lo ha visto, si no fuera por la última vez, este Ace realmente no tendría tanta consideración y habría arrojado estas cosas al mar hace mucho tiempo. Por supuesto, Roy también escuchó las palabras de Ace, y en ese momento, un par de ojos dispararon una luz aguda, lo que asustó a Ace y no se atrevió a seguir hablando. Creo que eres más pesado que esta carga, si todavía tienes fuerzas, ¿por qué no bajas y persigues el barco de papá Barba Blanca con tus propias fuerzas? Creo que este método es realmente bueno. Guarda tu boca y sigue quejándote, de lo contrario, puedo ayudarte. Ace no esperaba que Roy lo bombardeara solo porque tenía esa idea. Entonces Ace también reprimió esta idea en su corazón, si insistiera en ello, no sé si Roy realmente haría tal cosa. Con su comprensión de Roy, sintió que Roy realmente podía lograrlo. Este tipo acaba de decirle una palabra casual, una reacción tan grande, lo que no sé es que creo que estas frutas y verduras son su hijo. Normalmente parezco vago, pero está realmente escondido, pero no esperaba hablar con tanta saña. Si lo hubiera sabido, me habría arrojado aquí, para no ser ingrato y amenazado por él ahora. Ace no se atrevió a seguir discutiendo este tema con Roy ahora, para que no se enojara con Roy nuevamente. Así que solo pudo desahogar estos agravios contra Roy en su corazón, lo que mejoró un poco su estado de ánimo y ya no estaba tan maníaco como antes. Roy observó a Ace calmarse y continuó ignorándolo, no fuera a ser que este tipo volviera a estar en el cerebro y no supiera de qué quejarse. Después de un rato, escuché el estómago de Ace gruñir, después de todo, este remo es un trabajo manual y el consumo es relativamente rápido. En serio, Roy ahora siente un poco de hambre y, aunque comió algunos melones y frutas en ese barco, esto aún puede satisfacer sus antojos.
No esperaba que fuera digerido tan rápido. En ese momento Roy escuchó el grito del estómago de Ace y lo miró, solo para ver que la cara de Ace estaba un poco hinchada y roja, y parecía que estaba avergonzado. Roy pensó para sí mismo, dado que este es el caso, es mejor arreglar bien a Ace, será aburrido de todos modos. Entonces, en ese momento, Roy sacó una manzana roja grande de una caja y comenzó a comerla, y el sonido al roerla fue muy fuerte. Ace observó los movimientos de Roy y pensó que Roy le arrojaría una, pero no esperaba que Roy fuera realmente egoísta, tomó la manzana y se dispuso a comer allí, ignorando a Ace en absoluto. Ace estaba tan enojado que tuvo que girar la cara hacia un lado, pero no esperaba el sonido de manzanas royendo en sus oídos. Por lo general, no siento nada cuando me encanta, pero en este momento, mi estómago tiene mucha hambre y huelo la fragancia de la manzana, lo que hace que el grito en el estómago de Ace sea aún más fuerte. Este maldito tipo, creo que es claramente deliberado, come tan ruidosamente. ¿No es solo una manzana? ¿Qué tiene de bueno no morir de hambre si no te la comes? Ace todavía estaba un poco enojado con Roy en su corazón, por lo que giró su rostro hacia un lado, completamente en silencio, aunque su estómago seguía gritando, su rostro también estaba muy avergonzado. Pero sintió que estaba de espaldas a Roy, y Roy no podía ver la expresión de su rostro, pero sí podía imaginarla. Vi a Roy comiendo fruta mientras sus hombros seguían temblando, y no pudo contener la risa en ese momento. Después de comerse una gran manzana roja, Roy tomó otra fruta, se la comió y suspiró mientras comía. Este melocotón es realmente dulce, y también es el mejor que he probado en mi vida. No esperaba que la comida de estos turistas fuera tan sofisticada, come un gramo, es realmente fragante, muy delicioso. Un melocotón tan delicioso y jugoso, presumiblemente el precio debería ser caro, parece que estos ricos realmente lo están disfrutando, este jugo es realmente mucho y es realmente refrescante, esta garganta se siente menos seca de inmediato. Roy suspiró aquí y siguió mirando a Ace con sus ojos libres, solo para ver que Ace todavía estaba de espaldas a él, parecía que este tipo era realmente terco. No creo que puedas aguantar mucho, ¿por qué no soy más feroz? No creo que puedas soportar más el olor de este melocotón. Después de que Roy suspiró, calumnió a Ace así en su corazón, quería ver cuánto podía soportar Ace. Después de todo, tomó tanto tiempo que incluso Roy sintió sequedad en la boca, y comer un poco de fruta fresca realmente lo hizo sentir mucho más cómodo en su garganta, y su estómago no tenía tanta hambre, parece que esto realmente puede durar un tiempo. Al escuchar a Roy decir esto, Ace tragó un par de saliva y sintió que le humeaba la garganta, lo cual era muy incómodo. Si realmente puedes comer un bocado de duraznos dulces y jugosos, estará delicioso, pensó Ace así, y siguió tragando saliva unas cuantas veces más, solo para ver su nuez rodando. Roy también lo notó. Jeje, parece que este tipo no puede aguantar. Roy estaba comiendo la fruta mientras gritaba y bebía, y no se olvidó de chirriar, y después de algunas rondas como esta, Ace finalmente no pudo evitarlo. En ese momento, vi que giró la cabeza y vi que todavía estaba tragando saliva, pero la expresión de su rostro no era tan apestosa como ahora. Supongo que no puedo resistir la tentación de esta fruta y quiero probar su sabor. Roy, ves que nos hemos esforzado mucho para subir estas cosas al barco, y también tengo el mérito por ello. Esta fruta es tan deliciosa que yo también la probaré. Ace solo quería extender su mano, pero dejó que Roy la bloqueara con el remo, y Ace solo miró a Roy con expresión perpleja. Este tipo es realmente tacaño, ni siquiera le deja comer una fruta. Si no fuera por mi ayuda, ¿cómo podrían trasladarse con éxito estas cosas al barco? No creo que ni siquiera él pudiera protegerse. Ace solo podía pensar así en su corazón, y lo que dijo fue completamente diferente de lo que pensó en su corazón. Dije, Roy, ¿qué quieres decir? ¿Solo come una fruta? Roy miró a Ace así, y debió haber estado muy enojado en su corazón, por lo que Roy no había jugado lo suficiente, por lo que fingió estar avergonzado por él y dijo. Oye, ¿quién acaba de decir que arrojé estas cosas al mar? De todos modos, es demasiado pesado para transportar estas cosas. Creo que es una muy buena idea, de todos modos, ya estoy lleno, así que arrojaré estas cosas al mar. El mar. Ace escuchó a Roy decir esto y, por supuesto, supo que Roy se lo estaba recordando a sí mismo por lo que acababa de decir. Es realmente un tipo tacaño y todavía guarda rencor. Ace murmuró en voz muy baja y Roy no lo escuchó con claridad, pero adivinó algunos puntos. Ace, ¿de qué estás hablando? ¿Estás de acuerdo conmigo?
Dije Roy, verás que hemos puesto mucho esfuerzo en transportar estas frutas frescas hasta aquí, si se tiran, es realmente una lástima, no lo pensé bien antes, te pido disculpas todavía. Roy miró a Ace y finalmente se comprometió, pero no esperaba que este tipo fuera realmente interesante, se burló deliberadamente de él y se lo tomó en serio. Parece que este tipo normalmente usa estos métodos para tratar con él y también le hace saber lo bueno que es. No esperaba que este tipo se comprometiera por algunas frutas. Al ver la apariencia de este tipo, mi corazón es realmente genial. Ja tilde. Pensando en ello en este momento, Roy en realidad se rió a carcajadas, solo para reírse de Ace. Cuando Ace reaccionó, supo que Roy lo estaba manipulando deliberadamente, y Ace no fue cortés en ese momento y tomó el remo para atacar a Roy, pero no esperaba que Roy lo esquivara fácilmente. Chico, tienes el vientre realmente negro y en realidad estás aquí para engañarme. Jaja, Ace, no esperaba que yo jugara contigo, mírate así, comamos algunas frutas para apagar el fuego. Ace miró la apariencia de regodeo de Roy, y luego sintió que su garganta estaba aún más incómoda como el humo, y su estómago también estaba muy hambriento, y no le importaba tanto interponerse en el camino, así que solo dejó que Roy remara allí solo. Y se sentó allí y comenzó a comer fruta. Ace tomó una manzana grande y redonda y la devoró, y pronto se la comió en el estómago, lo que hizo que su garganta se sintiera mucho mejor. Ace nunca había pensado que esta fruta fuera tan deliciosa, y también era la cosa más deliciosa que había comido en su vida. Parece que cuando la gente tiene hambre, piensa que todo lo que come está delicioso. Ace come un poco de fruta para saciar su hambre, lo que le da fuerza y fortaleza, y los dos comienzan a perseguir al capitán Barba Blanca. El capitán de Barba Blanca llevó a Teach, Marco y algunas personas en dirección a la isla, y el navegante también tardó mucho en navegar, porque el capitán de Barba Blanca le había ordenado que esperara a que Roy y Ace lo alcanzaran rápidamente. Papá, este Roy y Ace en realidad no serán capturados también, ¿verdad? ¿Por qué los has observado a los dos durante tanto tiempo y no ha habido ningún movimiento? En ese momento, justo cuando Tiki le preguntó al capitán Barba Blanca con gran preocupación, aunque todos se dirigían en dirección a la isla, sus corazones estaban muy apesadumbrados. Lo que es aún más molesto es que no se puede contactar a Roy y Ace ahora, por lo que se les debería haber pedido que trajeran el error del teléfono cuando lo supieron. Como mínimo, pueden saber dónde están y si están en peligro, por lo que todos adivinan sin cabeza y sus corazones están aún más asustados. Sí, papá, ese pequeño barco pirata blanco ha sido destruido por el ataque del equipo marítimo. ¿Podría ser que Roy y Ace también quedaron atrapados en ese barco? De lo contrario, habrían encontrado una manera de regresar rápidamente, y si fuera un poco más tarde, habría estado oscuro, y no sería aún más peligroso en este mar. Y debido a que el mar es impredecible, habrá peligro en cualquier momento, si hay brisa marina, conducir sobre el mar también morirá por dentro, por lo que Marco también está preocupado por Roy y Ace. Cuando Barba Blanca decidió venir en dirección a la isla, no dijo nada en el camino, estaba preocupado en su corazón y, por supuesto, todos entendieron los pensamientos del capitán Barba Blanca, pero él no lo dijo. Después de todo, este capitán Barba Blanca suele ser muy especial para Roy, aunque parece un poco estricto, pero todos saben que el capitán Barba Blanca demostrará que se preocupa mucho por Roy. No especules, ese chico es muy duro, definitivamente volverá. El capitán Barba Blanca escuchó a Marco y Titch, y por supuesto no quería que sucediera lo que imaginaban, así que les dijo a los dos. Marco, ve y dile al navegante que mueva el barco más lentamente, en caso de que Roy y Ace vengan y no puedan alcanzarnos. Marco no tuvo más remedio que hacer lo que le ordenó el capitán Barba Blanca, y todos solo pensaron que Roy no lo persiguió porque el asunto se retrasó. Incluso todos no comieron esta tarde y no estaban de humor. A diferencia del pasado, el ambiente en el barco era muy animado, pero parecía un poco deprimente. Y Barba Blanca tomaba los binoculares de vez en cuando para mirar a lo lejos, y por supuesto podía ver a Roy y Ace. Pero debido a que el barco de Roy y Ace se quedó sin petróleo y se apagó, y los dos dependían completamente de su propia fuerza física, el progreso aún fue un poco lento. Después de todo, aunque la velocidad del barco pirata de Barba Blanca se ha reducido, Roy y Ace tardarán algún tiempo en alcanzarlo. Por lo tanto, Barba Blanca nunca ha visto a Roy y Ace, lo que lo pone un poco nervioso. Hasta que se hizo tarde, el capitán de Barba Blanca no se atrevió a tomar el telescopio y seguir mirando, por temor a que si no encontraba nada, lo que pensaba en su corazón realmente se hiciera realidad.
Todos los miembros del barco, en este momento, no tenían una expresión de preocupación en sus rostros, e incluso se tornó en tristeza. Todos pensaron que Roy y Ace estaban en peligro, por lo que no regresaron. Inamarco cogió el telescopio que estaba a un lado en ese momento, y volvió a mirar a su alrededor sin ninguna esperanza, lo que le hizo saltar a cubierta de emoción. Papi, hay una situación, ves que hay un bote en la distancia, no pueden ser Roy y Ace, ¿verdad? Marco aplaudió, todos miraron a lo lejos, porque era un poco tarde, por lo que la visión no era buena y todos se veían muy borrosos. El de barba blanca le arrebató el telescopio de la mano a Marco y miró a lo lejos, vagamente como si viera un pequeño bote viniendo en esa dirección. Rápido. Marco, date prisa y sube a bordo del barco de repuesto para averiguar la situación, y si realmente son Roy y Ace, tráelos de vuelta inmediatamente. Por supuesto, el capitán Barba Blanca sabía que si realmente eran Roy y Ace, debían estar agotados de perseguirlos en botes pequeños durante todo el camino, por lo que Barba Blanca inmediatamente ordenó a Marco y Titch que recogieran rápidamente a Roy y a ellos. Marco y Titch también estaban muy emocionados y, sin decirle una palabra, prepararon un barco de repuesto y quisieron echar un vistazo a la situación. Vi a Marco y Titch con algunos piratas, y corrí hacia la vaga sombra, y todos tenían grandes esperanzas en sus corazones, esperando que esta vez no se sintieran decepcionados. El capitán de barba blanca estaba tan emocionado que las arrugas de su rostro se juntaron y su barba temblaba. Este niño apestoso, cuando regrese, tendré que darles una buena lección. Dijo el capitán de barba blanca enojado, y lo feliz que estaba en su corazón, esperando que Marco y Titch regresaran rápidamente. Por la respuesta de Marco y Titch, así como de los demás piratas, los vi sosteniendo la lámpara y buscando la sombra, y Roy y Ace ciertamente vieron la luz a lo lejos. Roy, ves que estamos salvos, parece que papá debe haber enviado a alguien a recogernos. En ese momento, Ace estaba tan exhausto que ni siquiera tenía fuerzas para hablar, y Roy no fue diferente. Aunque los dos suelen vivir en el mar y su fuerza física es mucho más fuerte que la de la gente común, han consumido toda su fuerza física durante un deslizamiento tan largo y solo pueden aguantar. Trabaja más duro y volveremos a ver al capitán Barba Blanca en un momento. Roy todavía estaba alentando a Ace, y los dos usaron sus últimas fuerzas para caminar hacia el lugar de la luz, solo para ver que la luz se acercaba cada vez más. Oye, Roy, eres tú. Al ver que todavía había cierta distancia, Marco ya había comenzado a gritar, y por supuesto Roy y Ace también escucharon esta voz familiar. Resultó ser la voz de Marco, que en realidad era su propia persona, lo que emocionó mucho a Roy y Ace. Marco, estamos aquí, estamos aquí. Marco, Titch y los piratas en el barco escucharon la respuesta de Roy y Ace, y todos estaban aún más emocionados, por lo que el barco se movió aún más rápido. ¿No saben estos dos tipos lo preocupados que están todos cuando regresan a esta hora? Muy bien, Titch, mientras puedan regresar sanos y salvos, será algo feliz, no los culpes. Después de confirmar que eran Roy y Ace, Marco y Titch pronto llevaron a todos los piratas a reunirse con Roy y Ace, y cuando todos lo vieron, sus rostros se llenaron de emoción. Porque todos pensaban que Roy y Ace estaban en peligro y nunca regresarían, pero afortunadamente, las preocupaciones de todos eran un poco superfluas y no sucedió nada de eso. Capitán Marco, es bueno que esté aquí, de lo contrario, realmente no tenemos fuerzas. Cuando Roy vio a Marco, inmediatamente dijo esto. Marco miró los rostros de Roy y Ace con la luz, y vio que los dos estaban sudando profusamente, sus rostros estaban un poco pálidos y se tragaron las palabras que Shinli quería culpar. Marco también lo adivinó, y parece que estos dos tipos debieron haber encontrado algo que los avergonzó tanto. Titch, date prisa y llévate a los hermanos, lleva a Roy y Ace al barco y llévalos de regreso. Natik y todos los piratas ya habían actuado, y Ace y Roy habían sido recogidos con éxito en su pequeño bote. Por cierto, Capitán Marco, apúrate y consigue que alguien traiga todas esas cosas al barco. Debido a que el cielo estaba un poco oscuro, Marco no se dio cuenta de las cosas en el barco y centró completamente toda su atención en Roy y Ace. Al escuchar las palabras de Roy, el capitán Marco encendió la luz un par de veces y, efectivamente, había cajas en el barco, y parecía que todavía quedaban muchas. Esto dejó al capitán Marco un poco desconcertado. ¿Podría ser que estas también fueran algunas de las pertenencias que habían obtenido? El capitán Marco pareció entender en ese momento. No es de extrañar que Roy y Ace regresaran tan tarde, debe haber sido por estas cosas que se retrasaron. Baja y trae todas las cosas de ese barco.
Y estos hermanos piratas actuaron uno tras otro, y después de un tiempo, se llevaron más de una docena de cajas de cosas en el barco. Fin del capítulo. Hemos alcanzado al autor, estaré actualizando esta serie en cuanto el contenido se actualice. Gracias por escuchar esta novela en Mundo Novel Fanfic. Esta novela está disponible para su descarga en Patreon. Link de la página en la descripción.